Jesús. Amén. Bueno, buenos días, mujeres reales. 27 de junio, miércoles, una mañana bastante hermosa en la ciudad de Cali. Estamos estudiando nuestro libro de Salmos. Ya llevamos todo el año estudiando, ya estamos en el mes de junio y ha sido realmente una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes. Llevábamos unas semanitas desconectados. Básicamente fue por un ajuste técnico la semana pasada y la semana anterior tuve un compromiso y no me pude conectar en vivo, pero bienvenidas, continuamos con nuestro estudio. Ha sido un libro maravilloso, nos ha enseñado muchísimo. Ha sido también realmente un reto hacer cada estudio y hemos aprendido cualquier cantidad de cosas. Entonces, hoy nos corresponde el estudio al libro de Salmos en el capítulo 114. Entonces, el estudio anterior, les pongo un poco de contexto, estuvimos estudiando el Salmo 113 y del Salmo 113 al Salmo 118 corresponden a unos salmos que tienen un nombre que son el Jalei egipcio. ¿Y qué significa eso? Significa que son los salmos que en la fiesta de la Pascua los judíos lo leen para recordar todo lo que hizo Jehová por ellos. Entonces, empezando la cena de la Pascua, empiezan a leer el Salmo 113 y 114 y terminando la cena de la Pascua, terminan leyendo los salmos del 115 al 118. Entonces, este es el segundo salmo de esa serie de los salmos Jalei egipcio y que forman parte hasta el día de hoy de la ceremonia de la Pascua. Ellos lo continúan leyendo. Entonces, es algo realmente especial porque tenemos que tener en cuenta que este salmo con el 113 y 114, el 118 fueron leídos por el Señor Jesús en la última cena que tuvo con sus discípulos. Entonces, recordando eso es algo bien especial saber que Él los tuvo en ese momento en su mente y cantándolos como tal y sabiendo él todo lo que venía a acontecerle después de esa cena, que lo iban a traicionar, lo iban a entregar, iba a ser muerto en esa muerte vergonzosa en esa cruz. Entonces es bien especial poder entender y recordar y tener esto en mente cuando estudiamos esta porción de la palabra. El Salmo 114 narra uno de los acontecimientos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Y es decir, Israel es el pueblo de Dios y ese acontecimiento es el Éxodo. Entonces narra la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida por el Señor. Este salmo es un himno de gratitud a Dios por las maravillas de la liberación y también reconoce en él a través de sus letras el poder de Dios. Entonces le hemos titulado a este estudio Un canto a la soberanía de Dios. Es un salmo que está compuesto por 7 versículos y ya vamos a mirar la división. La división que le hemos hecho para poderlo estudiar es la siguiente. Los versículos 1 y 2 corresponden a la porción de la palabra en donde narra que son librados de una tierra extranjera. Los versículos del 3 al 6 narran la autoridad de Dios sobre las aguas y las montañas, y los versículos del 7 al 8 es un llamado a la tierra a honrar al Señor. Entonces es un salmo que tiene 8 versículos pequeños. De pronto ahorita que lo leamos, narra acerca de los acontecimientos como tal acerca de Israel, pero para nosotros trae una enseñanza bastante valiosa acerca de la soberanía de Dios. Entonces empecemos nuestro estudio. Dicen los salmos, dicen los versículos del 1 al 2, que son librados de una tierra extranjera. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Cuando Abraham llegó a la tierra de la promesa, era un extranjero. Por eso aquí nos habla que era un pueblo extranjero. Y Dios le dijo que su pueblo iría a la tierra de Egipto y que allí era donde ellos se iban a convertir en una nación. Así que Israel comenzó su existencia como una nación en esta parte, en Egipto. La Biblia nos cuenta acerca de los sufrimientos, dificultades, persecuciones y problemas que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Entonces Dios recordó su pacto con ellos, Dios escuchó su clamor, vio la situación que ellos estaban viviendo y tuvo compasión de aquel pueblo como tal en lo que estaban sucediendo. Este pacto que Dios hizo con Israel
constantemente tenía que ser o tiene que ser recordado y celebrado por el pueblo. Para nosotras podemos entender en esta porción de palabra que las que hemos creído en el Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y las que hemos dado valor a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotras en la cruz, creyendo en Él y teniéndolo en nuestro corazón y también transformando nuestra vida, es el acto central en que se basa nuestra vida, poder tener una vida eterna con Él y el habernos librado de nuestro pecado. De la misma manera, nosotras debemos de ser llamadas a recordar y a celebrar lo que Dios hizo por nosotras. Muchas veces pasa nuestro día a día y damos por sentado, y es así que Jesús nos salvó, pero también tenemos que recordar y tener esto en mente para que cada acto que tú hagas en tu vida y cada momento que vivas puedas darle la honra y la gloria a Dios. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó, nunca olvidemos del sufrimiento que nosotros traíamos. Nunca olvidemos de esas situaciones en que estamos viendo, esas dificultades, esas persecuciones y esos problemas que teníamos antes de llegar al Señor. Y ahora en el Señor podemos tener una esperanza de tener una salvación, tener, sentirnos reconfortadas en los brazos de Él. A pesar que pueden continuar situaciones en nuestra vida que nos pueden inquietar, lo que hablábamos ahorita acerca del Internet. Muchas personas se dejan abatir por tantas noticias que llegan a través de Internet, de Facebook, del correo, de todo, que estamos inundados de noticias, pero nosotras siempre debemos de recordar que nuestra guía es Jesús y que Él murió por nosotras y que eso tiene un valor y debe tener un valor tan importante en nuestra vida que siempre debemos recordarlo, así como este pueblo hoy hasta el día de hoy recuerda leyendo estos salmos en cada celebración que ellos hacen, lo que Jehová hizo por ellos, de dónde los salvó, de dónde los sacó, de qué sufrimientos tenían, de ese pueblo extranjero los sacó. Asimismo nosotras debemos traer a nuestra mente y recordarlo, pero no solamente traerlo a nuestra mente y recordarlo, sino ponerlo por obra en nuestras vidas. En los versículos 3 al 6 podemos encontrar la autoridad de Dios sobre las aguas y las montañas. Y dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? La presencia de Dios ha sido tan hermosa en su pueblo y ha sido tan linda en nosotros que la naturaleza responde a Dios. ¿Sabes cómo responde la naturaleza? Con temor y con reverencia. Aquí el salmista menciona cómo las aguas se partieron tanto en el Mar Rojo como en el río Jordán, que significa que fue al principio y al final del viaje de Israel a la tierra prometida. La naturaleza reconoce la presencia y obedece a su creador como tal. Cuánto más nosotras debemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y obedecer la voluntad que nos da en su palabra. Cuando el Jordán se volvió atrás, es una imagen hermosa, decía un comentarista, de la soberanía de Dios, porque ellos respondieron a la voz del Señor. Pero ¿qué pudo haber causado que el mar se dividiera, que el río retrocediera y las colinas temblaran? Vamos a encontrar esa razón en los últimos dos versículos del Salmo, que son los versículos 7 al 8, y dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de agua la roca. Entonces, ¿ante qué presencia o ante qué, por qué razón se dividió el mar? ¿Por qué razón los montes saltaron como carnero y los callados como corderitos? Por la presencia de Dios. ¿Por qué por la presencia de Dios? Porque era su creador y ellos lo reconocieron que era su creador y obedecieron a su voz. La presencia de Dios en el versículo 7 es la primera vez que en el Salmo 114 se hace referencia a Dios con otro nombre y en el original es Adonai y es bien lindo poder reconocer esta parte de este salmo. El salmista recuerda un evento más del poder de Dios sobre la creación,
durante los años del Éxodo. ¿Y cuál es? Es cuando Dios hizo brotar del agua de la peña y teniendo en cuenta que era también sobre una endurecida roca. Esto le asegura al pueblo de Dios que la presencia de Dios estaba con ellos todo el tiempo. Mientras el Salmo 113, recordemos un poco, cerró con la compasión de Dios para la mujer estéril, el Salmo 114 cierra con la compasión de Dios para su pueblo Israel. Su gran poder y sus fuerzas no fueron simplemente para ir las aguas o hacer temblar los montes, sino que su poder también trae bendiciones para su pueblo. El Salmo 114 es una declaración de las grandes obras de Dios y también una gran declaración de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios va más allá de lo que podamos nosotras entender. Es saber que Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es verdad, es amor y Él cumple todas las promesas que hace. Conociendo nosotras su soberanía bajo nuestras vidas y conociendo que su voluntad es agradable y perfecta, nosotras debemos confiar en Él y esa confianza debe descansar en su palabra, en sus ordenanzas y en lo que Él considera bueno para nosotras. Muchas personas hoy encontramos que asocian la fe a la capacidad y la incluyen como algo místico, de poder alcanzar todas las cosas que se proponen declarándolo en su boca. No sé si ustedes han escuchado que dicen, declare lo que usted es rico, declare que usted tiene dinero, declare que está sano, declare, y traen como esa fe hacia esa capacidad de ellos mismos declarar y poder traer esto. Pero el tipo de fe que nosotros tenemos que tener y la fe que debe perseverar en nosotras es confiar en la soberanía de Dios. Aun cuando en tu panorama tú puedes ver que las cosas no están saliendo como tú quisieras que salieran, no es bueno lo que nosotras queremos porque nosotras no tenemos el conocimiento pleno de lo que sucederá. En cambio, el Señor tiene el conocimiento pleno porque Él existe antes, ahorita y después de nosotras. Él sabe todo, absolutamente lo que va a pasar y nosotras lo que tenemos que tener esa fe es perseverar en la voluntad de Él, es saber que lo que Él tiene para nosotras es agradable, es bueno y perfecto y que debemos descansar en eso. En Hebreos 11.1 nos habla y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que tener la certeza de saber que Dios tiene para mí una voluntad agradable y perfecta y tengo que tener esa convicción, aunque hoy no la pueda ver o aunque hoy mis pensamientos crea que lo mejor para mí es una situación y el Señor me está llevando a otra, pero tengo que entender que si Él me está mostrando su voluntad hacia otro lugar, es el lugar hacia donde yo tengo que ir, es el lugar hacia donde yo tengo que eh, estar como tal o es el lugar donde yo debo estar, porque si el Señor me está mostrando algo a través de su palabra, si el Señor está mostrando algo en mi vida, yo tengo que ser sensible a esa voz del Señor y saber que es lo mejor para mí y saber que es su voluntad y que algo debe el Señor enseñarme a través de esta situación que yo estoy pasando y llevarme al lugar donde Él quiere que yo esté. Dios es un Dios que cuidó y protegió y dio alimento a su pueblo en el desierto. Esto nos enseña en Salmo 114 que acabamos de estudiar. Quizás nosotras hoy no estemos atravesando un desierto físico que es como estaba atravesando este pueblo, porque pues vivimos en una ciudad donde hay muchas cosas, tenemos agua en la llave, tenemos alimento también en todas partes, en tiendas, en supermercados y todo, pero sí podemos estar viviendo necesidades, necesidades de sanidad, necesidades de trabajo, de pronto tienes necesidad de recuperar a tu familia, de pronto tienes necesidad de recuperar a tus hijos, ¿sí? Y necesitamos fortalecer nuestra fe, pero también cuando hablamos acerca de la fe y de poder perseverar en ella, debemos de tener en cuenta que nuestra vida debe ser transformada y debe ser cambiada para vivir bajo la voluntad de Dios y quitar de nuestra vida las cosas que no le agradan a Él.
Entonces es bueno recordar siempre este salmo y tenerlo en nuestra mente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la soberanía que Dios tuvo para con su pueblo, la tiene también para nosotras el día de hoy. Y Él también suple nuestras necesidades como lo suplió con este pueblo en este momento. Ahorita también Él nos puede suplir nuestras necesidades. Nosotras estamos dispuestas a que Él supla nuestras necesidades, estamos dispuestas a que impacte en nuestra vida y llenarnos de fe y continuar en nuestro camino? Esa es nuestra gran pregunta de hoy. Muchas veces estudiamos la palabra y entendemos que vivimos bajo su soberanía porque conocemos su palabra, la estudiamos diariamente, pero ¿sabes qué? La pregunta que te hago hoy es, ¿tú estás dispuesta a que el Señor impacte tu vida y te llenes de fe a lo que Él te muestre y continúes el camino que Él tiene para ti? Esa es la gran pregunta que te dejo el día de hoy, y, y que sea una respuesta en la cual diga, sí, estoy dispuesta a que el Señor transforme mi vida, me guíe y a descansar en la soberanía de Él. Si estamos dispuestas a vivir bajo su soberanía, oremos para que Él haga su voluntad en la vida nuestra y también en la vida de nuestra familia. Entonces, es una gran enseñanza de este salmo, es una gran enseñanza para nosotras poder entender y saber que no estamos solas, que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene control en la vida que tenemos nosotras en este momento, que así tú no veas eh, en este momento como lo que quieres o lo que el Señor eh, tenga para ti, ten siempre en cuenta que estás viviendo bajo la soberanía de Él, que Él tiene el cuidado para ti, que Él tiene Él tiene para suplir la necesidad que tú tengas en este momento. Y si Él está permitiendo alguna situación en tu vida y tú estás bajo su obediencia, es porque la debes vivir, es porque el Señor tiene algo para ti en este momento. Entonces, no hagamos nuestra voluntad, no perdamos esa fe en Él, sino que perseveremos en Él, perseveremos en su palabra, no nos desanimemos, recordemos lo que el Señor hizo por su pueblo en ese momento, recordemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, y así como suplió las necesidades de su pueblo en ese momento, tuvo cuidado, dividió el mar, dividió el río, les dio agua de una peña, les dio agua de un lugar estéril como tal. Asimismo Dios hará en tu vida. Asimismo Dios nos dará a nosotros y nos suplirá esas necesidades que tenemos hoy, de tener sanidad, de recuperar nuestra familia, de tener nuestro trabajo, de poder que nuestra familia llegue a los pies del Señor. Él tiene control absoluto de todo. Lo que tienes que hacer es dejar impactar tu vida por Él y perseverar en su palabra, perseverar en la oración y perseverar en conocer la voluntad de Él que tiene para tu vida. Entonces es un salmo realmente hermoso, corto, pero que siempre cuando estés desanimada y pienses que estás sola, recuerda que Dios está contigo y recuerda siempre este salmo, el cuidado y la soberanía de Dios que tuvo con su pueblo como tal. A la presencia de Jehová tiembla la tierra y a la presencia de Jehová está con nosotros. Así que no te preocupes y no desmayes, que Dios está contigo. No sé si alguien quiera participar o tengan alguna petición de oración en especial. Si pueden hacerlo, pueden alzar su manito. Hemos terminado nuestro estudio de hoy. Ha sido realmente una bendición poder tener esto en mente y recordar eh, que tenemos un Dios soberano y tenemos un Dios que no vive este momento al azar, sino que Él ya tiene conocimiento absolutamente de todo. Entonces, no siendo más, vamos a orar y las espero el próximo miércoles para estudiar nuestro Salmo 115. Señor, te damos tantas gracias por este momento y poder compartir tu palabra, Señor, que nos llena de alegría y nos llena también de tranquilidad, de saber que tú estás con nosotros, de saber que tú tienes cuidado, Señor, de nosotras como tu pueblo, que tú nos suples las necesidades que tengamos, Señor, así veamos delante de nosotras, Señor, una roca estéril, una roca fuerte, Señor, como tú hiciste salir agua de ella. Asimismo, Señor, sabemos que tú
tienes cuidado de nosotros, Señor. Y te ponemos delante de ti las peticiones de las personas, Señor, que están oyendo esta transmisión, de las personas que pueden escucharla, Señor, y que en su mente tienen alguna petición especial. Confórtalas y trae a su mente, Señor, que tú estás con nosotros y que descansemos, Señor, en tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Danos hoy, Señor, esa fuerza, Señor, de continuar adelante y de tener esa fe que persevera, Señor, para poder vivir bajo tu gozo y vivir bajo tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.